Estoy tranquila porque tengo claro que lo que quiero transmitirles es eh, el encuentro de estos mitos y no se conocen tanto por una situación de aculturación, pero sí por un encuentro eh, arquetipal, un encuentro basado en, en las similitudes de los temas humanos que encontramos a lo largo de los territorios y a lo ancho de los territorios y a través y a lo largo de los tiempos, es decir, en una dimensión eh, tempo-espacial tan propia de del inconsciente colectivo, en este caso, más aún. Voy a estar trabajando mitologemas, que son temas humanos en pleno despliegue. El mitologema dice exactamente lo que el mito es en sí mismo, en esencia, pero le agrega una voz. Esa es la narración. El mito no viene narrado, la narración la hace el mitologema, y ese es un alcance que pocas veces se hace, se dice, y pocos lo aclaran, también como Calquerengue. Estar escrito en el lenguaje de lo inconsciente no tiene una forma dada y última. Y entonces busca esa forma, busca el vehículo que le permita expresar aquello que está en términos arquetipales. Y para eso, entonces, el vehículo es el mitologema, entonces el despliegue del mito, es el despliegue de la narración, y como dice Calquerengi, el mitologema dice lo que el mito tiene encerrado en sí mismo. Lo que estamos comparando son mitos, pero que tienen un mitologema en común. Sigo entonces ahondando en el tema de los motivos humanos o arquetipos son los mismos, y eso es lo que hace que los mitos sean eternos, en este caso, que perduren en el tiempo, que no pasen de moda, que aunque decaiga un momento histórico, están con plena vigencia, porque justamente el mito no se urde de acuerdo a una narración que va siguiendo los pasitos, pasito a pasito de los momentos históricos, sino que eh, entra en una lógica totalmente no lógica, a una estructura que es propia de lo arquetipal en sí, y entonces nos encontramos con que el recorrido del mito es un recorrido, como ya hemos visto muchas veces, circular, ahistórico, y al ser ahistórico es sagrado, y es sagrado justamente porque es verdadero, y cómo sabemos que es verdadero, que lo más probable es que al continuar el recorrido desde el momento de su origen, cuando empieza a desplegarse eh, esa narración mítica, lo más probable es que en un futuro nos encontremos eh, con el origen en sí, con la esencia, que en términos como antiguos, o sea, que pasados de moda para nosotros, podríamos, si nos encontráramos con el pasado, en realidad llamemos a ese hito inicial origen, más que pasado, ¿cierto? Los mitos son eternos porque sus motivos humanos o arquetipos son los mismos. Los temas o motivos humanos que dan vida a los mitos son muchos, pero de alguna forma han sido siempre los mismos a lo largo del tiempo, de los tiempos, aun cuando las distintas localidades donde se manifiestan se encuentren a gran distancia unas de otras. Es por esto que los mitos traspasan generaciones e interesan tanto a los niños como a adultos. Los mitos tratan, como hemos visto hasta aquí, de la imaginación, de la creación del mundo. Narran las aventuras de grandes héroes,
abordan las relaciones entre madres e hijos, hablan de grandes amores, de tradiciones entre parientes, de entregas desinteresadas al bien común, de sueños y búsquedas de elementos sagrados que traerán la salvación espiritual a un determinado reino o pueblo. Todos estos motivos humanos, hay ciertamente mucho más, tienen el nombre de arquetipos y se dan en todas las culturas y a través de todos los tiempos. De esta forma es que podemos elaborar una mitología comparada, que efectivamente compara o equipara estos temas o motivos humanos. Por ejemplo, una evidente y fácil comparación de estos motivos humanos es la relación o contraposición entre la mitología romana y la mitología griega. Sabemos que la diosa del amor y la belleza es Afrodita en Grecia y es Venus en Roma, y que las dos son la misma. También sabemos que la diosa de la sabiduría griega, Atenea, y la romana Minerva son la misma, que la diosa de la fertilidad de los campos griegos, Deméter y Ceres en Roma, son la misma, que los dioses del inframundo, Hades y Plutón, son el mismo, que los dioses del mar, Poseidón y Neptuno, son el mismo, y así podríamos comparar a muchos más. Este mismo ejercicio de búsqueda de relación entre figuras mitológicas lo podemos realizar comparando la mitología griega con nuestra mitología de Chile antes de Chile. El resultado es que también hay mitos parecidos que se relacionan, pero los chilenos conocemos más sobre la mitología que viene desde fuera, como la griega que sobre nuestra propia mitología. Esto se explica en parte porque la mitología griega pertenece al mundo occidental y Occidente se rige, querámoslo o no, por antiguos patrones griegos. Los conceptos de la búsqueda del conocimiento, del orden y la estética son apolíneos, es decir, provienen de Apolo. Los conceptos de fiesta y en cierta medida de desorden y celebración son dionisíacos, provienen de Dionisios. Los conceptos de belleza son los que impone Afrodita y así sucesivamente. Entonces, sin necesidad de haber siquiera leído alguna vez acerca de mitología griega, aprendemos de ella desde que nacemos y de algún modo crecemos insertos en ella. Relación entre los mitos de Chiloé y Grecia. Al comprender que desde el principio de los tiempos el ser humano ha buscado respuestas a sus interrogantes existenciales a través del mito, y comprendiendo asimismo que todas las sociedades a lo largo de la historia hemos interpretado los sucesos del cosmos por medio de grandes configuraciones mitológicas, es importante destacar que, entre ellas, la mitología griega ha sido para Occidente la matriz colectiva fundamental de mitos a conocer y vivenciar. A su vez, a lo largo de Chile, encontramos mitos ancestrales entre los pueblos quechua, aymara, diaguita, mapuche, huilliche, ahuinquén, cahuéscar y selknam, entre otros, lo cual evidencia nuestra enorme riqueza y diversidad narrativa. Por mucho tiempo, esta riqueza cultural ha reverberado como oralidad colectiva, influyendo en los hábitos, costumbres y espiritualidad de los pueblos nativos. El conjunto de todo esto es lo que llamamos patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, hasta hace poco tiempo atrás, dábamos como país ínfima importancia al trabajo de rescate y trabajar nuestra identidad. Pese a esto, la fuerza del mito vivo ha sido suficiente para dar sustento y continuidad a este profundo y valioso legado. Aunque actualmente encontramos resonancias poderosas, visiones de mundo en todos nuestros pueblos originarios, por estos días y quizás por su misma condición insular, lo que implica su condición de aislamiento, en la isla de Chiloé todavía y afortunadamente nos encontramos con que sus mitos están vivos y, por ello, insertos en el día a día de su gente. Por esta razón, en este libro hemos incorporado, además del conjunto de mitos que provienen de otras locaciones, como nuestra poderosa mitología mapuche, tehuelche y selknam, y culturas ancestrales chilenas, un valioso conjunto de mitos chilotes que tienen semejanza con los mitos griegos.
Los puntos de mayor similitud entre la mitología griega y la mitología chilota tienen que ver con el gran poder y devoción con que la vive su pueblo hasta estos días. Es decir, los mitos de cada una de estas dos culturas son de gran influencia en el modo de operar cotidiano de su gente, y su presencia todavía determina el mapa humano que ellas van siguiendo. Así, las visiones de mundo actuales de Occidente en el caso de Grecia y de la comunidad chilota en el caso de Chiloé guardan algún nivel de concordancia con el pensamiento mítico ancestral. ¿Cuán ligado está el tema de la visión de mundo con la mitología? La mitología y la visión de mundo de alguna forma son también una gran cosa, es decir, la visión del mundo es una cosmovisión y el lenguaje de la cosmovisión es un lenguaje más bien mitopoético, no está eh, eh, pragmáticamente estipulado en un código en tal parte, no es así. Y hay ciertos lugares donde justamente el mito está, o sea, en los lugares que justamente el mito está más vivo o a flor de piel, como diríamos, en esos mismos lugares la cosmovisión de esa localidad está viviendo, tiene imbrincado el mito sin también tener nuevamente un código, un catálogo, sí, un catálogo de tales mitos con los cuales se rige su familia, su casa, su persona, pero emerge en el lenguaje cotidiano referentes constantemente en relación a aquella mitología. Y con esto estoy hablando de la mitología propia. Pocas veces en Chile hacemos como uso, no se escucha tanto mitologías a lo largo de nuestro largo y delgado Chile, país. Pero sí, en Chile ahí sí se escucha. Sin embargo, si tú vas a una casa de alguien y le preguntas si sabe de la mitología chilota, dicen, no, eso ya, eso era primero, porque dicen la palabra primero por decir antes. Primero fue así, es por decir antes fue así. Sin embargo, al poco andar en el desarrollo de la conversación, aparecen una serie de referentes, todos absolutamente mitopoéticos. Y en muchos casos aludiendo directamente a algunos de los mitos que más conocemos. Y está vivo porque está imbrincado en su cosmovisión. Ese es el punto que quería tocar también. La relación del mito con el mitologema, la relación del mito con la cosmovisión. Porque la cosmovisión también es un amplio espectro de la visión del mundo que tiene esa persona, es decir, cada cual vive de acuerdo a una serie de creencias y visiones más particulares, locales, en cierta medida a veces polarizadas, pero al mismo tiempo podemos cada uno de los seres humanos tener una amplia gama de visión. El tema grave es cuando ni siquiera sospechamos que hay una otra forma de imaginar, leer y visualizar y calar con la mirada del mundo. Y cuando nos impresionamos de que pronto exista otro génesis aparte del génesis que conozcamos, o un otro diluvio, o un otro héroe, es decir, todos esos temas que son arquetípicos, de pronto nos sorprende de que lo encontremos repetido de una forma distinta en otra parte. Es porque nuestra visión del mundo es bastante estrecha en ese caso. Entonces, siempre estoy animando a ampliar la visión, la visión del mundo, del mundo todo, superando la situación local de cada cual. Pero además de instigarlo por mi parte, hay ciertas culturas que se manejan con un espectro mayor. Pues justamente esas culturas tienen mayor acceso a la mitología. Eso he encontrado a lo largo de
el tiempo que he estado como atenta a esta temática. Entonces, el mito es un vehículo para acercarnos al mapa imaginario, mundial o cósmico o total de la humanidad. En la medida en que vamos conociendo mitologías comparadas y vamos conociendo entonces el pensamiento mitopoético de otra cultura, de otro lugar, de otra localidad, amplificamos también nuestra cosmovisión, y entonces el marco es más amplio, más amplio. Esa amplitud no solamente es información, sería una lástima por lo demás mirarlo así, porque justamente es casi lo contrario, sin ser lo contrario tampoco, porque sí, claro, tienes más información, pero el punto es que no es la información lo que te interesa realmente desde la psicología junguiana, sino que lo que te interesa es, o lo que nos interesa, o lo que nos podría interesar, o lo que nos viene bien en realidad, es la oportunidad de reconocer esos senderos, esas vías, y por último le dan un mayor grado de libertad, de movimiento, de flexibilidad a la psique personal de cada uno. Finalmente, para mí, creo que mucho de las limitaciones de lo humano tiene que ver con esta incapacidad de mirar un espectro mayor. Y digo también, muchas de las diagnosticadas dolencias psiquiátricas, por cierto, están estrechamente ligadas, según mi opinión, y aquí me hago responsable, porque es mi visión, está estrechamente ligada a contar con un espectro de visión de mundo muy acotado, muy acotado. Es por esto que lo que estamos haciendo es mucho más profundo y sensato que solamente estar aprendiendo información cultural acerca de otras localidades y cosas que pasaron más encima en el pasado. Ese es un gran error. Uno, que no son elementos del pasado, sino que son elementos elementales, esenciales, originales y eternos. Dos, que no es información, sino que es una vía de acceso al centro, y no al centro del mundo allá afuera, propiamente tal, sino que al centro personal, a esta gran oportunidad que tenemos de llegar a ese eh, colectivo transpersonal que habita en el interior de cada uno de nosotros, en donde hay toda una sapiencia y toda una oportunidad de encontrar las máximas esenciales para desde ahí hacer el desarrollo de nuestra vida, un desarrollo, una vida en un camino de integración entre lo personal y lo doméstico y lo inmensamente grande que describe a lo humano en sí. El mito y la realidad multicultural. El mito es ese espacio común donde se trenzan interpretaciones y visualizaciones de unos con otros, conformando una unidad cultural, un mapa, una representación gráfica de lo que es esta realidad existencial, de cómo se identifican los habitantes con el territorio, de lo que hoy día es un país en particular, y cómo percibo yo la ciudad o pueblo en el que habito, mi comunidad, mi familia y, en especial, quién soy yo dentro de este mapa mítico, que viene a ser una indicación inconsciente, una guía, un legado que conlleva una visión de mundo de mi grupo cultural. Tanto en los mitos de ayer como en los de hoy, se conjuga la sabiduría de todos los tiempos, que nos permite acercarnos al paradigma de la profundidad interior y trascendencia,
Los mitos de distintas civilizaciones y épocas se representan por medio de elementos propios de su cultura, circunscrita en un tiempo y espacio determinados. En la medida en que estos elementos cambian, se pueden establecer diferencias gruesas entre la mitología oriental y occidental, y entre la mitología occidental y la de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, en su esencia o arquetipo, los mitos todos han gravitado alrededor de idénticos motivos humanos a través de todos los tiempos. Somos una misma especie, justamente porque los motivos humanos no han cambiado desde los primeros mitos que conocemos, porque hay otros que todavía no los conocemos, pero ya luego los vamos a conocer muy pronto. Vamos a ir conociendo más acerca del pasado, donde hace nada, al lado de Siena, se encontró un pozo en unos baños como termales, donde habían tirado a modo de ofrendas unas estatuas o esculturas maravillosas que hablan del mundo de Italia antes del mundo romano en sí, pero con toda una serie de zigzag entre la mitología griega y lo que es la cultura etrusca. Esto pasó hace 2 semanas o una semana atrás. Maravillosas, intactas, lo cual no fue una guerra, un incendio, un derrumbe, no. Tiene que ver con una visión del mundo. Ocultar ahí en el fondo del agua dulce, en el ojo de la sabiduría, como dicen, en la sabiduría de lo profundo, o de un pozo profundo, es un pozo de sabiduría, ¿cierto? Su propia cultura, incluso también como invocación, como ofrenda, como templo. Podemos como no estar de acuerdo y por qué no se puso a la vista y paciencia de todos, pero bueno, estaban llegando nuevas culturas y una forma de atesorar en una mitología muy cercana a la mitología arcaica agraria, por cierto, está todo en el mundo de Pluto. Ahí se esconde, ahí se deja, ahí se guarda, ese es el mejor de los bancos. Bueno, tantos tesoros que se entierran en tierra adentro, porque es una buena forma de hacer un banco preciado, de atesorar. Todo para decir que mientras más tiempo pase hacia adelante, más vamos a ir encontrando descubrimientos antiguos y más antiguos. Y desde los primeros que tenemos constancia hasta ahora, todos tratan temas humanos que para nada se han desperfilado o desgastado con respecto a las urgencias, temores, necesidades, visiones de lo humano hoy día. Entonces, esta es otra como palabras que digo yo y no tienen por qué hacerse el cargo, pero sí los invito como a reflexionar si quieren hacemos un debate luego cuando se pueda. Que la especie humana se puede como sentir unificada, es una, porque estos motivos humanos son los mismos. ¿Qué hace de una especie una especie? De repente uno mira a un grupo humano con respecto a otro y casi pareciera que fuéramos distintas especies. Sin embargo, pese a todas esas diferencias, al interior de sus vidas personales o familiares o comunitarias o a nivel país, y así, reinos y continentes, nos encontramos con que igual padecen y viven felizmente las mismas tendencias humanas que nosotros, que cada uno de nosotros, que nosotros que somos como grupo, pero que en realidad está conformado por individuos
diferenciados unos de otros. Las dos comparaciones primeras son acerca de la relación entre una mortal y una deidad animal. Tanto en este caso el mito del cóndor y la pastora como el rapto de Europa es una relación definitiva de pareja, una hierosgamos, aunque dure mucho o dure poquitito, pero en algún momento se da esa conjunción, esa hierosgamos entre una mujer mortal y un animal, ya sea un cóndor o un toro blanco. En esta unión además hay una descendencia, el cóndor y la pastora van a tener hijos cóndores, que en un comienzo parten siendo hijos no cóndores, pero después se transforman súbitamente, cuánticamente, en cóndores, inesperadamente, ante los ojos del abuelo. Y el rapto de Europa, una princesa fenicia, hija del rey, el rey fenicio, digamos Fenicia, estamos hablando de una Grecia oriental, en el momento en que Grecia era bastante más amplia, que es cerca de las costas me imagino, de Chipre, donde también encontramos el nacimiento de Venus, de Afrodita, donde este dios se enamora de Europa y la rapta, y ella, al parecer, no hay muchas quejas, incluso hay grandes cuadros, yo me encanta ver estos cuadros cuando voy a los museos, por ejemplo, el rapto de Europa de Tiziano, otro de un señor Moure, algo así, y otros más, unos tantos más, o sea, es un motivo que exalta la imaginación de un artista europeo, porque Europa, el mito de Europa, del rapto de Europa, en realidad es el nombre de por qué Europa se llama Europa también. Y es bien interesante, entonces, míralo así, porque este rapto, que luego se transforma como una relación enamorada, una relación no de víctima-victimario, sino que una relación de pareja, es muy parecido también como podría ser el rapto de Hades, el hermano de Zeus, con Perséfone, ¿cierto? Y más allá de quedarnos en la situación policial de lo que puede significar un rapto, entrando en la visión arquetípica, más cuando el contenido es mitológico, porque en realidad el que rapta es un toro. El que rapta es un toro y la cabeza pensante, podríamos decir, es la mujer, ¿cierto? Ella es la humana del grupo. Lo mismo pasa aquí con el cóndor y la pastora. Ella es la humana del grupo. Así que en algún nivel ella da su consentimiento a seguir adelante con esta relación. Pero hay un rapto, ¿ante quién? Ante los ojos de los que se quedan. Ante el rey fenicio, que de pronto su hija Europa ha partido en un tiempo en donde no había aviones, porque parte como volando sobre el mar, no como un bote cruzando el mar Egeo hacia Creta, sino que como sobrevolando, aunque fuera un toro. Entonces, da para que abramos y podamos ir analizando, haciendo el trabajo analítico de ir como desmenuzando y amplificando estos símbolos. Y ver que Europa se ha hecho, se ha hecho
como pareja, consorte, esta es la palabra, de un toro, pero no es un toro común y corriente, es un toro divino, ¿cierto? Es el propio Zeus, pero también sabiendo que la mitología olímpica, en donde Zeus es tan importante, viene recién emergiendo de una mitología anterior, en donde los toros eran la deidad sublime, máxima, y por lo demás hay un toro, había hasta hace muy poco en los cielos un toro, porque habíamos estado toda la humanidad en un momento que se llamó la era de Tauro, que es más o menos el 2000, el, el 2000 y tantos antes de Cristo. Entonces ya era una imagen conocida, quizás una de las más conocidas en el colectivo imaginario, el toro celestial. Entonces, por un lado, sí, es la relación con un animal. Por otro lado, estas cosas, animales, masa, lo que fuera que sean, el cóndor y este toro que se enamoran de estas mujeres, los dos tienen las propiedades mitológicas, además de, en el caso del cóndor reales, pero en el toro mitológica, de volar por los cielos. Entonces, una mujer que se encuentra en una relación con su amado, en una situación de vuelo. Pero sí, en un comienzo, ambas mujeres son instigadas por el varón. Eh, la pastora rechaza muchas, innumerables veces la invitación del toro a sobrevolar el desierto de Atacama. Y no sé si Europa habrá rechazado muchas veces a este toro blanco, posiblemente no, pero es vivido igual, de todas maneras, como el rapto de Europa, y así se conoce el mito, porque como estaba diciendo recién, es una situación de rapto ante los ojos de los que se quedan. Y ahí entramos en una otra parte del mitologema, o una parte importante, en donde ya podríamos comparar el rapto de Europa con el rapto de Perséfone, ¿cierto? O lo que hace el Millalobo con la Huenchula más adelante en la mitología chilota. Pero el rapto, para todos estos casos, es una cualidad, o sea, de la descripción de lo que ha sucedido ante los ojos de los que se quedan, y en donde esta mujercita que estaba ahí en una situación cotidiana, de pronto ya no está más. Y al parecer la mitología toca y toca ese tema porque a los seres humanos de pronto las cosas en forma cuántica o inesperada o abrupta se desaparecen. Desaparece del escenario algo que teníamos en forma cotidianamente y en forma cíclica y, como dice muy bonitamente los chilotes, estable. Ella viene estable para acá, dice. Viene todos los días. Entonces, en el momento en que estaba comparando esto, puse amor entre una mortal y una deidad animal da origen a transformaciones culturales. En este caso, el rapto de Europa realmente sitúa a esta mujer fenicia en Creta, y desde ahí en adelante va a venir toda la primera descendencia que no podría haber sido sino en Creta, porque en realidad Creta es el origen de toda la civilización más grande, más alta que tuvo en algún momento todo el territorio que podemos llamar europeo. Cuando en Creta estábamos en un periodo prepalacial y luego palacial, como se conoce a lo minoico, que es como, está como mal dicho porque en realidad todos los reyes son minos, en realidad, porque ese es el nombre que recibía alguien cuando es rey. Bueno,
pero el nivel de estilización de la cultura, el nivel de desarrollo arquitectónico, ingenieril y de cultura agraria, de manejo de los granos, también el manejo de las ventas de los granos y el mercadeo, y cuánta cosa que puede describir a una civilización en apogeo, para qué decir el arte, el desarrollo de los frescos, las pinturas, el desarrollo de la escultura, el desarrollo de la astrología, en un periodo en que Europa estaba habitada por bárbaros, o sea, personas que todavía no tenían ningún tipo de refinamiento cultural. Entonces, era necesario que el origen de lo que hoy día vamos a conocer como Europa fuera ahí, en ese lugar, en ese epicentro de mucho movimiento, una ciudad muy cosmopolita por lo demás, con mucho intercambio entre los egipcios, los sumerios, la gente, bueno, más bárbara europea, pero después también los micénicos que vienen desde arriba hacia Creta. O sea, todo pasaba en Creta. Pero bueno, con eso no, estoy más bien hablando del rapto de Europa y no de la relación en el mitologema de comparación, en donde de pronto algo cambia de una vez y para siempre también, que es parte de lo que también se ve en este mito comparado. Es decir, en ambos hay una situación de rapto ante los ojos de los que se quedan. Por último, la pastora, no sé quién la extrañará, pero por lo menos iba con unas llamas en unos caminos troperos, así que las llamas la estarán extrañando, era su pastora. Pero sin pastora. Y después también sabemos que el padre Rukuntu estaba desesperado, porque no sabía dónde estaba su hija, así que de inmediato cuando el zorro le avisa que el cóndor fue el que se llevó a la pastora a un risco arriba en la montaña, Rukuntu fue, como se dice en Chile, en un santiamén a buscarla, y le da asilo en su casa con su nieto, con la tremenda sorpresa de que al día siguiente, cuando va a verla, a ella y a su nieto, se han convertido en dos cóndores atacameños. Y no es como que se sopla y se deshace el hechizo, hay una transformación embebida que cala profundo ante el corazón de Urucuntu, que es el padre, pero también ante nuestro despertar cuando estamos leyendo el mito y de repente, ¿ah? ¿Qué pasó? Y claro, el nieto se ha convertido en un cóndor atacameño y la hija igual. Son fuertes como consecuencias cualitativas propias de la transformación alquímica, que nos incumben a todos, y ya no podemos ni siquiera conocer el desierto de Atacama, ni haber visto nunca un cóndor, o no haber estado nunca en Creta, ni haber conocido a un toro celestial, pero sí sentir esos dos bemoles que tiene el mito, la sensación de que el rapto es para el que se queda, y que claramente ninguna de estas dos chicas estaba en situación de víctima, y la transformación inmensa que viene en el escenario y en forma súbita desde ese momento. Se dice que en realidad desde la mirada olímpica y desde esta construcción del mitologema en el rapto de Europa, entonces Zeus, en su cualidad de toro blanco, y Europa van a ser los padres de Minos, Ramadantes y Sarpadión, o algo así, el nombre del otro, que van a ser después, en realidad, los tres van a ser grandes jueces en el inframundo, y van a tener roles muy importantes.
en cuanto a su poder como reyes, como ser el rey Minos, después el consorte. Minos es uno de los 3 hijos consorte de Pasifae, la madre del Minotauro, y así. Entonces todo quedó en el fondo en ojos de que Zeus comienza esta progenie. Pero lo cierto es que la mitología olímpica es mucho posterior a la mitología cretense en sí. Y Zeus en realidad era una forma de decir Deus, o sea, está directamente imbrincada con la palabra Dios, y ya en la mitología cretense existía una palabra para un Zeus, que es un Zeus como itifálico, o un Zeus que es tipo una serpiente, muy tónico, muy parecido a lo que sería hasta Kaikai, que vimos en el mito de creación mapuche, y también Huilliche, la contraparte de Tenten. Bueno, y así nos vamos viendo, nos encontrando que los mitos tienen, por otros lados, se van topando el codo con otro mitologema. Entonces, justamente, la siguiente comparación, en donde se ve Tamaya y el toro blanco cretense, también vemos la relación entre un toro y una mujer. Pero ahora es otro toro blanco en Creta, y es otra situación en el norte de Chile. Ya no es un cóndor, sino que es el cerro Tamaya. Estas 2 relaciones las llamo, las separo, las 2 primeras, porque en la relación de el cóndor y la pastora, una situación de hierogamos en donde hay un tú a tú, mujer, animal, pero conforman al final una especie de suerte de familia, ¿cierto? Son madres de estos condoritos, madre y padre. Y el rapto de Europa van a ser también los progenitores, Zeus en su calidad de toro, y Europa de Minos, Ramadantes y Sarpedión. Es algo así. No sé si aquí sale. Y en este caso, en la comparación entre Tamaya y toro blanco de Creta, hay una relación más psicoespiritual, o también puede ser física o carnal, pero por sobre todo lo que, como está puntuado el mito, como desde donde está tejido su mitologema, es que hay una relación de magnetismo y cuidado entre un toro y una mujer, en ambos casos. En Tamaya sabemos que es hay vertientes del mito que habla de que es un minero, un pirquinero, o un minero, no sé cómo se dicen los mineros que van en búsqueda de oro, precisamente. Bueno, que se adentraba al interior de esta montaña, de este cerro, y topaba grandes tesoros. Pero de pronto, bueno, hay distintas versiones, hay muchas versiones, pero en todo al final coincide que en algún momento este hombre ya deja de existir como hombre, viste, paciencia de lo que nosotros podemos considerar un ser humano, y ya se ha transformado en un toro. En el Valle de Limarí hay un cerro que es el Cerro Tamaya, y si te pones en un lugar específico, te paras, y yo me paré y lo vi exactamente, tiene toda la silueta de un toro azabache, y es un color bastante más oscuro que el resto de los cerros locales. No hay donde perderse, que ahí está Tamaya. Lo genial del nombre es que Tamaya, al final, nunca pude como diferenciar si Tamaya es el cerro, Tamaya es el minero,
Tamaya es la mujer. Y es muy bonito entonces ver cuán fundido está y que son una sola unidad. O en términos más abstractos o más simbólicos, podemos decir, ella es su ánima, ¿o no? Hay algo que custodia este toro y que no permite que ningún otro pirquinero entre y desbaste el tesoro que está tomando la cualidad de esta mujer interior, que es custodiada, velada y protegida, eso, cuidada por el toro. Así que toro y, y, y mujer tamaya son una sola unidad. Y en eso me rememora tanta similitud simbólica con el mito blanco, el mito del toro blanco de Creta, que es el toro que Poseidón le ha regalado a Minos para que lo festeje, porque está buscando ser como recordado, está buscando más gloria, porque tuvo mucha gloria el dios del mar. Pero luego de todos los avances en la construcción de navíos gracias a la diosa Atenea, ya la gente rindió mucho menos homenajes o celebraciones o algún tipo de culto al dios Poseidón, porque ya se sentía más tranquilo en sus navíos y empezaron a darle todo tipo de honores solamente a la diosa Atenea. Entonces, quizás en búsqueda de volver a tener este arrastre divino, el cual siempre ha sido muy alto, el de Poseidón, en un país que si ustedes se fijan en Grecia, la unidad es el mar. Por eso fue tan importante esta palabra talasocracia, que es el gobierno a través de los mares, el desplazamiento por los mares y el mar Egeo por sobre todo, ¿cierto? Si hay tantas islitas, las Cícladas, las islas del norte, Creta, después hacia el otro lado, esta isla, bueno, Chipre, y se me fue en este momento una que quiero en especial. Todas, todo esto se puede unir solamente por el mar, si queremos unir toda Grecia. Entonces, la importancia del dios del mar es tremenda, pero luego que el navío da mucha confianza al ser humano porque está bien construido y lo está comandando otra diosa, ya tienen menos homenajes, tienen menos. Entonces, con este que regala el toro blanco a el rey Minos y su consorte Pasífae. Pero es tan bello el toro blanco que Minos decidió sacrificar uno parecidito, pero no exactamente el mismo. Es decir, no era el divino, sino que uno ordinario. Y creyó que no lo iba a notar Poseidón, pero Poseidón es un dios y por supuesto nota esta falta de respeto del rey hacia su petición. Así que infunde esta pasión y atractivo y magnetismo, lo cual desencadena una unión carnal entre el toro divino y Pasífae. Pero es que en realidad en la Creta antigua había muchos imaginario colectivo con respecto a que el consorte de la reina era el gran toro divino, sobre todo cuando estuvimos en esa era de Tauro y en los cielos había un toro o una vaca sagrada, y entonces el mejor piropo que le puedas tirar a un rey es ser un gran toro divino, porque se parece a las imágenes de los cielos. Así que bueno,
con todo este pasado mitológico, simbólico, mitopoético, estaba listo llegar y agarrar continuar con la hebra del desarrollo del mitologema y entonces eh, decir que esta Pasífae va a tener una criatura, una descendencia importantísima en el imaginario colectivo de Creta, en el imaginario colectivo de Grecia, pero en realidad de la humanidad toda, ¿cierto? El Minotauro en todos lados desconocido. Y es que infunde una cercanía con lo humano, como esta bestialidad, esta capacidad de contener visiblemente todo lo bestial o todo lo animal y todo lo humano en un solo ser. Entonces, se parece tanto al ser humano que somos, hombres y mujeres, no solamente hombres, ¿cierto? Y esta relación entre el Minotauro luego y Ariadna en sí, que Ariadna vendría a ser la hija de Minos con Pasífae, aunque en realidad, esto es en la mitología olímpica, porque la mitología protocretense, Ariadna es la gran diosa, y no es hija de Minos, o sea, una princesa, sino que ella es la diosa por excelencia, consorte de Dionisio. Pero bueno, mirándolo desde el mito, desde la mitología olímpica, hay un contacto, hay un cuidado, hay un magnetismo, hay un lenguaje común entre Ariadna y el Minotauro. Es por eso que Ariadna puede guiar a Teseo, del cual también se enamora, ¿cierto? Para que entre y salga, pero en ningún momento hablan de que se deshizo del Minotauro. Solamente si se sigue con atención el mito y si no se inventa además, en la gracia de Teseo, a diferencia de lo que no vieron todos los demás que entraron al laberinto, es que puede entrar al centro, ver, tener la experiencia y salir, gracias al libro. En ningún momento le pasa un cuchillo, qué sé yo, o otra herramienta, o se habla de que terminó con el Minotauro una vez para siempre, sino que él pudo entrar y no sucumbir en el momento del giro, y en este caso especial regresar gracias a él. Pero bueno, ese es el mito de Teseo, y ahora estamos centrados en este toro blanco de Creta que ha hecho bastante revuelo en Creta. Para empezar, primero el toro blanco era el mismo Zeus, después es el toro de Poseidón, y en algún nivel para nosotros, que no estamos siempre con un toro blanco al lado, se nos confunde y decimos, ¿no será el mismo toro blanco? ¿Qué pasa con este toro blanco? Es un toro sagrado que en realidad se ha heredado de tiempo en tiempo en todo el territorio cretense, pero que viene heredado también de toda la relación mito poética y mito cultural en Egipto y en Sumeria. Eh, Todos han sido toros, en realidad. En el cielo está Hathor, la diosa de los cielos, la diosa Hathor, la madre del toro, Thor, la palabra Thor, si es que hay un origen de dónde viene eso, es justamente egipcio, del lenguaje, ¿cómo se dice? Copto. Eh, Hathor es la diosa de los cielos, que es una hipóstasis de la misma diosa Isis, pero que hoy está transformada en la diosa celestial, porque en los cielos en este momento hay un. Y en realidad en Sumeria también es la misma, es la eh, Ninsun, que es la madre de Gilgamesh. Gilgamesh cuenta así nomás, sin ningún tipo de explicaciones, que es hijo de la madre celestial, de la madre vaca celestial, sin dar disculpa o decirlo con algún tono de extrañeza.
es hijo de la diosa del cielo. Y como en el cielo hay una vaca sagrada, entonces esa es su forma. Total, esta es la forma sagrada de los cielos. Hay muchas uniones en la Yerojamos de esta unión con el toro. No es solamente un animal, es un animal sagrado, especial, que es en su imagen es igualito como aparece en los cielos. Y entonces en unión celestial, con lo terrenal, animal, con lo humano, el inframundo, con la superficie. También está referentes del inframundo, claramente al interior de... ¿Quién se mete al interior, pero al centro más puro de un cerro? Por supuesto, también es una forma de entrar al laberinto. Por supuesto, hay que saber llegar, hay que saber dar el giro, hay que saber salir. Por supuesto, el minero que sabe y que puede llegar con vida y no sucumbir a todas estas oscuridades, va guiado por el hilo de la Ariadna chilena local llamada Tamaya, ¿cierto? En un nivel simbólico. Hay muchos referentes simbólicos que comparte este mitologema entre el toro blanco de Creta y el mito de Tamaya. El mito de la Trempilcahue y el Hades. Es interesante que la palabra Hades en griego habla de tres cosas. Hades es el dios Hades. Después, si tú hablas del inframundo, tiene un nombre y se llama Hades. Y, y, y si quieres, si quieres hablar del lugar donde van los muertos, también es el Hades. Y cuando hablo, perdón, del inframundo, también no solamente como lugar de los muertos, o por eso es la tercera, sino que también como lugar de las riquezas, de la prosperidad, del mundo de donde emerge todo tipo de abundancia sobre la tierra. Entonces, ese es el Hades. Y por eso son tres. En cuanto al nombre del sujeto, Dios, en cuanto al lugar de las riquezas y en cuanto a las cualidades más infernales, como el país de los muertos. Y no se separan, como que no hay, por algo no hay una separación. Así como, por ejemplo, tampoco hay una separación entre lo que es cielo y Urano. Porque la cualidad se le está poniendo, la deidad que nosotros imaginamos más antropomorfa, en realidad es, es una extensión de toda la tierra en la superficie, y todo eso es el Hades, que a veces tomará la forma, la hipóstasis, como se dice en los mitos egipcios, de un señor divino con las tallas más humanas, ¿no? Y mejoradas, me imagino. Bueno, entonces vamos a comparar. Seres divinos del inframundo realizan el juicio final de las almas ante el fuego sagrado. Este Hades, y parto por acá porque claramente es mucho más conocido que lo mapuche con respecto al concepto del juicio final y el fuego. Este Hades también comparte o se yuxtapone, digamos, hay una simbiosis entre el mundo de Hécate y el mundo de Hades, en cuanto sobre todo a la cercanía con el concepto o elemento fuego. Porque Hécate también es una diosa del inframundo,
o es también una hipóstasis del Hades o del inframundo, justamente en cuanto a el elemento fuego. De ahí viene todo lo que posteriormente podemos saber de Hécate, en cuanto a bruja, como después se le rotuló. Sabemos que ella es una de las diosas del inframundo, y es una hipóstasis también de la misma Deméter y de este núcleo denso entre Deméter y Perséfone, que la mitología griega arcaica siempre está basada en el número 3, así que esta unión en realidad es Deméter, Perséfone, Hécate. Y Hécate es el momento de la transformación hacia lo que viene. El fuego no tiene una forma definida. Nadie podría dibujar, no, ese fuego te quedó mal dibujado y el mío quedó bien. En cuanto a formas fijas, definidas, porque tiene un movimiento, justamente lo define su movimiento, su dinamismo. La Trempilcahue es una deidad aparentemente con forma de ballena. Es menos importante, creo, esa forma, que el concepto de que esté en las aguas de la muerte y que es la que ayuda a llevar al difunto hacia el lugar donde finalmente va a yacer este muerto, este difunto. Pero ella no puede llegar y llevarlo para allá si es que no, o sea, sino antes hacer una especie de rito, prueba, también una prueba iniciática, pero también con una cualidad de juicio, en donde tiene que subirse este difunto a su espalda, no sé si se llamará grupa o cómo, la espalda de una ballena, o lomo, y ella comienza a dar vueltas como loca, como en espiral o en círculos, también con mucha referencia, muchos elementos del inframundo de la Grecia arcaica. Dar vueltas en círculos o en espirales, justamente todo lo que representa a la señora del laberinto en el Hades arcaico. Bueno, y la prueba está en que el difunto no tiene que caerse de este lomo, porque si se cae es como, bueno, debilucho y todo eso, ¿cómo dice? Hay una palabra muy simpática, un alfeñique, pero en el fondo representa simbólicamente quien no, en su vida no pasó por la prueba del fuego y debería tener como unas marcas de fuego en sus antebrazos. Si no pasa, entonces la Trempilcahue le arrancará los ojos, de manera de un poco guiarlo a que esta próxima oportunidad se centre menos en lo superficial o se concentre más en lo profundo o en lo fogoso en sí, tener el coraje, la valentía interior para forjar su vida y no estar atendiendo volátilmente estímulos exteriores, posiblemente, algo así, con lo de los ojos. Además de que hay un parecido, que eso puede, y a mí no sé, pueden haber referentes de aculturación, en que cuando el difunto muere, el difunto mapuche, tiene que ir con unas monedas llamadas yancas, tan parecido a lo que sucede con el ceremonial que vive el difunto en Grecia, que le ponen los óvulos debajo de la lengua. Ambos, entonces, mitos están haciendo referencia a llevar una moneda. Y esta moneda es
tiene que ser entregada en el caso del Hades, al Carionte, que es el botero. Perdón, me había pasado de imagen. En el PPT. Bueno, tienen que llevar estas monedas para agradecer al Carionte, en el mito griego, que por su viaje, porque si él no hace si el Carionte no lo sube a su balsa y no lo mueve a través con las aguas de la muerte en el río Estigios, hay distintos nombres para los ríos y hay veces que hay que usarlos todos, pero uno de los ríos es el río Estigio. Si no lo mueve el Carionte, no llega al patio de la antesala del Hades, en donde va a estar el perro cancerbero, y también va a haber una suerte de llamas, 3 llamas, que está representando lo que originariamente era el único elemento posiblemente que estaba en las puertas del inframundo, que son estas 3 llamas que representan a Hécate. Después este número 3 de las 3 llamas lleva a que el perro cancerbero tenga este tipo de cualidad, tener 3 cabezas, porque son las 3 cabezas de Hécate. No hay ninguna otra razón sino esa. Y una mira para allá, o sea, son cabezas que están mirando distintos hitos o momentums de la dinamis, todo lo que está ocurriendo. Hay incluso, si alguna llama avisa para un lado o para el otro, ahí será la suerte del difunto. Una mirada bastante más literal, esta, en donde digo, está olímpica comparada con la Grecia arcaica, pero bueno, así es, en donde puede ir al Tártaro, y si está de suerte, a los campos elíseos. Pero antes de ese final tan infantil, creo, propio del mito posterior, hay en la mitología griega arcaica como olímpica una especie de juicio. Igual como aquí la Trempicahue también recibe la moneda porque ella es en sí misma también el Carionte y también la que enjuicia, y la diosa del Hades, por decirlo. Y también va a estar muy atenta a ver si este postulante al inframundo pasa o no la prueba del fuego. Entonces, en ambos casos es el fuego, el elemento fuego, la prueba final que decide hacia dónde, cuál será el rumbo de esta alma. Este elemento también es muy bonito de comparar con la mitología egipcia y todo el viaje por la Duat, pero especialmente en el momento que el difunto, recorriendo la Duat, el Hades egipcio, entra en la sala de la Divina Mat, en donde su corazón va a ser pesado y contrastado con el peso de una pluma, estando ahí Tot para hacer las mediciones y Anubis siendo el que guía hacia esta sala, en donde claramente el elemento fuego no está así como lo estamos viendo como uno a uno en esta comparación, pero sí hay un juicio y un castigo para el que tiene el corazón más pesado que el peso de una pluma. Y en el castigo ciertamente va a ser devorado ferozmente por Amit, o hay otros nombres, para la diosa de bestialidad máxima que devora a los que no pasan el juicio. Y todo esto queda o sea, esto también es parte de esa trituración propia del Anigredo, esa transformación en sí misma, también
se refiere al elemento fuego en sí. Pero en este caso estamos comparando, bueno, estas dos, solamente para mostrarle que también hay elementos del mitologema que podemos extender a la mitología egipcia. Y este juicio que se da en la sala de la Divina Madre. Claramente el juicio hebreo con respecto a lo que se vive en el infierno, el juicio final, y es como un juicio final, o sea, realmente el juicio final, puede estar, puede ser parte, se desprende de este mismo mitologema egipcio del juicio en la sala la Divina Madre, en donde el corazón del difunto no puede pesar más que una pluma. Y así vemos que hay tanto juicios como infiernos existan o inframundos existan, y vamos ampliando nuestra cosmovisión y vemos cómo lo humano, el ser humano, en distintas localidades, distintos tiempos, ha arribado a un tema común, y es que no te la vas a llevar pelada, vas a tener que pasar por una suerte de iniciación y vivir algún tipo de juicio con respecto a tu conciencia, y quizás es la propia conciencia la más severa en determinar si pasaste o no la prueba del fuego. El Millalobo y Poseidón, dioses de mares, océanos y sus movimientos. Bueno, recién estuvimos hablando un poquito de Poseidón y el origen de este fantástico toro blanco de Creta, ¿cierto? Poseidón, y con eso hice un poquito una antesala, hablar de Poseidón como un gran dios, importantísimo dios en Grecia, en todos los tiempos, aunque esté un poco de capa caída, nunca tanto, porque Grecia sigue siendo un lugar reunido por el mar. Pero aún así ha perdido devoción. Y digo aún así, pero al mismo tiempo nunca tanto, porque el mar nunca pasa de moda, ¿cierto? ¿Se imaginan que alguien diga ya la tierra pasó de moda al mar? No es así. Es un elemento, una cualidad esencial en lo concreto, y a nivel simbólico es el referente máximo de lo inconsciente, de los movimientos telúricos, de todo lo que no podemos controlar, y etcétera, 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 y que nadie, como dicen, zafa con esto. Todos somos removidos por las fuerzas abismales. Que diga que hay alguien que no, digo, ni siquiera en este grupo, sino que en la Tierra. Entonces, es un elemento que en nuestro imaginario colectivo siempre va a ser referente del origen. Todos los mitos cosmogónicos sitúan el origen mar adentro o oscuridad adentro. Y si tenemos incluso desde la mitología griega el mundo tripartito, como fue para los tres hombres iniciales, hijos de Cronos y Gea, donde está Poseidón, Hades y Zeus, el mundo se les dividió de igual forma para Zeus, para Hades y para Poseidón. Y Poseidón quedó a cargo de los mares, aguas y mares, Hades del inframundo y Zeus del cielo y la superficie de la tierra. Pero lo de la superficie de la tierra es un poco, hay un punto álgido de encuentro liminal, porque en realidad Poseidón también está desde abajo, es responsable de la superficie de la tierra y sus movimientos, es decir, los maremotos y
todo aquello que influye en o sea, esta relación maremoto-terremoto depende de Poseidón. El que tenga un tridente en su mano está recordando cómo se gesta este mitologema en una época del mito griego arcaico, en donde el 3 es tan requete contra importante, ¿cierto? Este 3 que representa un número, pero cualitativamente es el concepto del dinamismo por excelencia. Y que en parte podemos ver su relación, por ejemplo, cuando Poseidón, antes de que Zeus fuera el consorte de Demeter, era Poseidón. Demeter era consorte de Poseidón y estaban a cargo de los movimientos del agua y la tierra. Luego, Demeter en la mitología olímpica, es consorte de Zeus y ellos son los padres de Perséfone. Pero anteriormente, Poseidón es el consorte de Demeter, la diosa tierra, y los hijos pueden haber sido tanto Perséfone o Jasón, como hijos. Giasón es como hijo, si ustedes lo mueven un poco lingüísticamente, tiene un parecido con la palabra eso, hijo. O incluso Dionisio. Entonces, Poseidón es un elemento agua y un elemento también de lo subterráneo, tanto como Hades, que está en constante interacción con la tierra y favorecen todo este dinamismo tierra-mar tan importante, sobre todo en lugares donde el mar es eh, tan protagonista, como lo es en Grecia o también en Chiloé. El mar también en Chiloé obviamente es un gran protagonista. Y entonces hay mucha relación ahí entre Poseidón y el Millalobo, en cuanto que el Millalobo, en este caso, él es el consorte o sea, hace de todo para conseguir ser consorte en realidad de la Huanchula, que es una niña, mujercita mortal, hija de la Huanchur, que va siempre a las costas a buscar agua porque ayuda a su madre en sus faenas diarias, y las faenas diarias incluyen ir a buscar agua porque no hay agua, no hay agua, no hay red de agua de, eh, de ciudad. Así que el Villalobos es el rey de los mares, está a cargo de los movimientos de los mares, pero también tiene una personificación eh, atractiva y adherente o magnética, y busca a esta mujer, a la Huenchula, y la invita a conocer las profundidades, o ya sea rapta. No hay tanta claridad con aquello, ni es un punto tan importante, y en eso también el Villalobos tiene algo parecido, no solamente con Poseidón, sino que con Hades, en cuanto a que son consortes de mujeres y jóvenes hijas de madres importantes en la mitología griega, como es Demeter, tan importante, y tan importante como es la Wenchur en cuanto a cualidades de machi y hechicera, y contactada con lo eh, espiritual, con lo psíquico y con lo intangible en todas sus dimensiones. Así que el Millalobo, en este caso, también tiene este parecido con Poseidón, cuando Poseidón fue consorte de Demeter. Es decir, tiene mucho contacto con lo que sucede allá en la tierra. En cuanto al Millalobo, él hace una alianza después con su suegra, la Huanchur. Él va a estar a cargo de los maremotos y ella va a regular los ciclos de la tierra y el dinamismo con el mar,
porque él le da el pase, de alguna forma, ya que ahora es consorte o marido eh, de su hija y padre de la famosísima Pincoy, además del Pincoy y la sirena. Lo interesante en cuanto a esta comparación desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista arquetipal, desde el punto de vista del mitologema, es que los movimientos de los mares y océanos y todo eso no lo hacen solo. Hay una correlación con la Tierra en cualidad de hieros gamos. Hieros gamos, acuérdense que es una palabra que habla, una palabra griega para referirse a hieros, sagrado, gamos es como unión. Por ejemplo, la palabra gametos. Unión. Hay una unión con la tierra, no hay, no solo, aunque puedan tener el poder de hacer sus movimientos en forma sola e independiente, buscan esta unión con un elemento que es distinto o incluso contrario o también complementario en forma absoluta, como lo podría ser la tierra y el mar en el mundo, en el planeta Tierra, todo. Pero para aquellas personas que viven más en contacto con el mar y tienen más preponderancia, por supuesto. Es un arquetipo que está vivo ahí todos los días. No solo a nivel inconsciente, sino que también hay una suerte de observación y conciencia de que el trajín de todos los días es en interacción tierra-mar. Hay otros seres humanos que vivimos un poco más alejados del mar, en sierras, valles, montañas, y, y estamos a veces menos conscientes de ese dinamismo. Sin embargo, como cualidad arquetípica, como elemento intrapsíquico, todos vivimos este dinamismo entre lo uno y lo otro. Y ya estamos viendo la importancia del elemento, no solamente agua, sino que el, el, el símbolo propiamente tal de los mares y océanos, mares profundos, aguas profundas, eh, agua salada que es distinta al agua dulce y también cualitativamente es distinto eso en el simbolismo. El agua dulce tiene todo un referente, el agua salada es otra cosa. Y al parecer todo lo inicial o lo abismal está relacionado con este concepto de agua salada. Pero esta agua salada sola, sin un límite que es la tierra, o sin un cuenco que es finalmente donde está el fondo marino, no podríamos estar hablando de ella. Entonces, bueno, el elemento para a mis ojos más profundamente como tangible de esta relación es la cualidad del dinamismo, el movimiento que provoca el Millalobo. Y el dinamismo nos va a llevar al concepto de ciclo. Por ejemplo, en su hija, la Pincoya, vamos a estar viendo cómo ella regula los ciclos del mar. Los ciclos requieren un movimiento, pero también requiere evidenciar estaciones, ¿cierto? Y esas estaciones tienen cualidades casi opuestas. Por ejemplo, la veda, la etapa de veda o la etapa de permiso de extracción de moluscos y crustáceos. Son contrarias, son estaciones, hitos. Pero que se conectan entre sí con un movimiento. Y todo esto queda regulado bajo las leyes inconscientes, pero más profundas, propias de su padre, el Millaloy, padre de la Pincoya en sí.